Nunca voy a olvidar ese sábado por la tarde. Fui a sorprender a mi hija, pero terminé descubriendo algo que cambió todo entre nosotros. Desde ese día no duermo bien. Lo que vi en esa casa me persigue. Ojalá pudiera retroceder el tiempo, porque hay cosas que uno jamás debería descubrir. Saben, yo siempre fui un padre presente, o al menos yo creía que lo era. Mi hija, Beatriz, siempre fue la niña de mis ojos, hija única, mi princesa. Desde pequeña, esa niña me acompañaba a todos lados. Cuando su madre murió hace unos 12 años, quedamos solo nosotros dos por un tiempo. Fue difícil, muy difícil, pero nos apoyamos mutuamente, ¿saben? Yo trabajaba todo el día en el taller mecánico, llegaba a casa sucio de grasa, cansado, y ahí estaba ella, ya señorita, esperándome con la cena lista. Después conoció a Rafael, un muchacho educado, bien parecido, ingeniero. Me cayó bien desde el principio. Parecía serio, trabajador. Se casaron hace unos 5 años. Hasta lloré en la boda, no lo voy a negar. Ver a mi hija de blanco, radiante, aquello me llenó de orgullo y de una tristeza extraña al mismo tiempo. Esa sensación de que ya no me necesitaba de la misma forma. Se mudaron a un barrio mejor, una casa bonita que yo ayudé a amueblar, di una parte del dinero que tenía ahorrado, quería que ella tuviera comodidad, que no pasara por lo que yo pasé cuando era joven, y se lo merecía. Mi Beatriz siempre mereció lo mejor. Pero después del matrimonio, las cosas cambiaron. No es que me haya abandonado, no es eso. Ella llamaba, nos veíamos en los almuerzos de domingo de vez en cuando, pero era diferente. Ella tenía una vida ahora, una rutina que ya no me incluía como antes. Y yo entendía, claro que entendía. Era una mujer casada, tenía que cuidar su casa, a su marido. Era natural. Solo que a veces la soledad apretaba demasiado. Yo vivía solo en ese apartamento viejo con olor a moho que, por más que limpiara, no se iba. Las paredes tenían fotos de ella en todas las etapas de su vida. Bebé, niña, adolescente, graduación. Y yo me quedaba ahí, mirando esas fotos, sintiendo nostalgia de aquel tiempo. Ese sábado específico, me desperté con una sensación extraña. ¿Saben cuando despiertan y parece que tienen un peso en el pecho? ¿Una angustia sin nombre? Era eso. La casa estaba demasiado silenciosa. El reloj de la sala marcaba las horas con ese sonido metálico que hacía eco en las paredes. Tic-tac, tic-tac. Acababa de cumplir 67 años el jueves anterior. Beatriz había llamado, me cantó cumpleaños por teléfono, dijo que estaba muy ocupada con el trabajo, que me visitaría pronto, pero no vino. Y eso dolió más de lo que quise admitir para mí mismo. Pasé toda la mañana rumiando aquello. Hice un café, pero ni lo tomé bien. Me quedé sentado en la silla de la cocina mirando la taza humeante, pensando, ¿será que ella estaba evitando verme? ¿Será que yo había hecho algo malo? ¿Será que a Rafael no le caía tan bien como yo pensaba? La ansiedad fue creciendo dentro de mi pecho, como una planta trepadora que sofoca un árbol. Y ahí se me ocurrió la idea. ¿Por qué no hacerle una sorpresa? A ella siempre le gustaron las sorpresas cuando era pequeña. Yo podía comprar un pastel, ese de chocolate con fresas, que le encantaba, y aparecer allá, sin avisar. Como en los viejos tiempos cuando yo llegaba del trabajo y traía un dulce escondido en el bolsillo. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía la idea. Veía a mi hija, mataba la nostalgia y además mostraba que estaba bien, que no era una carga para ella. Un padre vigoroso, que maneja hasta la casa de su hija, que no se queda esperando ser invitado. Pero había una vocecita en el fondo de mi cabeza, una voz que decía que tal vez no fuera buena idea, que las personas necesitan aviso, tiempo para prepararse, que aparecer así de repente podía ser invasivo. Pero ignoré esa voz. La empujé al rincón más oscuro de mi mente. Me bañé, me arreglé, me puse una camisa social azul que Beatriz me había regalado en la Navidad pasada, me puse perfume, ese que decía que olía bien.
Tomé la billetera, las llaves del auto y salí. La panadería quedaba cerca de ahí. Entré, el olor a pan fresco invadió mis fosas nasales. Pedí el pastel. La señora de la panadería, una mujer simpática que me conocía, preguntó si era cumpleaños de alguien. Le dije que era solo una visita especial para mi hija. Sonrió, dijo que yo era un padre dedicado. Aquello me llenó de orgullo. Puse el pastel en el asiento trasero del auto, con cuidado de no aplastarlo. Encendí el motor. Ese Corsa viejo ronroneó un poco antes de arrancar. Yo manejaba despacio. Siempre manejé así. No me gustan las prisas. La prisa es cosa de gente que no sabe apreciar el camino. La casa de Beatriz quedaba a unos 40 minutos de ahí. 40 minutos que pasé imaginando su reacción. ¿Se pondría feliz? ¿Me abrazaría de esa forma apretada como hacía cuando era niña? Hasta sonreía solo en el auto pensando en eso. El día estaba hermoso. Sol fuerte, cielo azul sin ninguna nube. Pasaba por las calles. Veía a las familias saliendo juntas, padres con hijos, parejas de la mano, y yo me sentía bien por estar yendo a ver a mi hija, por estar haciendo algo. Pero esa voz en el fondo de la cabeza seguía susurrando. ¿Y si no está en casa? ¿Y si está ocupada? ¿Y si...? Apreté más el volante. No iba a pensar en eso. Iba a salir todo bien. Era mi hija. Yo tenía derecho a visitarla. No necesitaba agenda, hora programada. Era su padre, por el amor de Dios. Conforme me fui acercando a su barrio, mi corazón comenzó a latir más rápido. Una mezcla de animación y nerviosismo. Conocía el camino de memoria. Había ido ahí varias veces. Pero esa vez parecía diferente. Cada esquina, cada árbol en la acera, todo parecía más intenso, más significativo. Entré en su calle. Una calle tranquila, casas bien cuidadas, jardines podados. Su auto estaba estacionado al frente. Ese Fiat rojo que había comprado hacía 2 años. Mi corazón dio un salto. Estaba en casa. Gracias a Dios, estaba en casa. Detuve el auto un poco antes de la casa. Respiré profundo. Tomé el café con cuidado. Sopesé la caja en mis manos. Sentí el cartón ligeramente húmedo del glaseado. Estaba perfecto. Caminé hasta el portón. Mis piernas parecían más pesadas de lo normal. Tal vez era la edad, tal vez era la ansiedad. El portón estaba entreabierto. Eso era extraño. Beatriz siempre fue cuidadosa con la seguridad. Siempre cerraba todo. Empujé el portón despacio. Rechinó un poco. Ese sonido agudo de metal contra metal. Miré alrededor. El jardín estaba bien cuidado. Había rosas rojas floreciendo cerca de la ventana de la sala. A ella siempre le gustaron las rosas. Subí los 3 escalones de la entrada. Mi corazón ahora latía tan fuerte que podía escuchar la sangre pulsando en mis oídos. Me quedé ahí parado frente a la puerta por algunos segundos. Pensé en tocar el timbre. Era lo correcto. Pero mi mano por alguna razón fue directo a la manija. Y la puerta estaba abierta. No cerrada con llave, solo entornada. Y fue ahí cuando todo comenzó a ponerse extraño. Cuando empujé esa puerta y se abrió sin resistencia, mi estómago se revolvió. No sé explicarlo bien. Era una sensación física de que algo estaba mal. La puerta del frente de la casa de mi hija, abierta, en medio de la tarde del sábado. Primero pensé en robo. ¡Dios mío! ¿Habrá pasado algo? El corazón se disparó aún más. Casi grité su nombre, pero algo me detuvo. Un instinto extraño, primitivo, que me decía que me quedara callado. Entré despacio, empujando la puerta con el hombro, todavía sosteniendo el pastel en la mano. La sala estaba en penumbra. Las cortinas estaban cerradas, solo algunos rayos de sol entraban por las rendijas, creando líneas doradas en el piso de madera. Esa claridad filtrada le daba un aire irreal a todo. El aire estaba pesado. No era un olor malo exactamente, pero era denso, húmedo. Olía a ambiente cerrado, a gente, a algo dulzón y almizclado que no podía identificar. Y hacía calor, mucho calor, como si el aire acondicionado se hubiera roto o no estuviera encendido. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. No sé por qué, mi cuerpo estaba actuando por su cuenta, en un modo de alerta que ni sabía que existía en mí. Puse el pastel con cuidado encima de la mesita de la entrada,
esa de vidrio con un florero de flores secas. Me quedé ahí parado, escuchando. Y fue ahí cuando noté, la casa no estaba silenciosa. Había un sonido viniendo de algún lugar, un sonido bajo, amortiguado. Al principio pensé que era la televisión, pero no era exactamente eso, eran voces. O mejor, una voz. O eran dos, no, era solo una. Pero había algo en esa voz que me confundía. Eran gemidos. Me di cuenta de eso después de algunos segundos, gemidos bajos, rítmicos, y yo, en mi inocencia de viejo, pensé, ella está con dolor. Mi hija se está sintiendo mal. Dios mío, ¿y si se cayó? ¿Se lastimó? Está ahí pidiendo socorro. El pánico se apoderó de mí. Avancé por el pasillo, evitando chocar con los muebles que apenas veía en la penumbra. Pasé por la estantería llena de libros, por el sofá beige que había ayudado a elegir, por la mesita de centro con una pila de revistas perfectamente alineadas. Los gemidos venían del pasillo, del fondo de la casa, del cuarto. Mis pasos se volvieron más rápidos, mi respiración también, pero aún así algo me hacía pisar con cuidado, como si no quisiera ser oído. Curioso cómo el cuerpo sabe las cosas antes de que la mente las acepte. El pasillo era estrecho. Había fotos en las paredes de ambos lados, fotos de su boda, fotos de viajes, fotos sonriendo. Apenas las miré, mi enfoque estaba en la puerta del cuarto al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, una rendija de unos 10 centímetros, no más que eso, y por esa rendija salía una luz suave, amarillenta, y ese sonido. Ese sonido que ahora, más cerca, ya no podía negar lo que era. No era gemido de dolor. Todo mi cuerpo se bloqueó en medio del pasillo, las piernas se pusieron rígidas, el sudor corrió por mi frente, frío, a pesar del calor de la casa. Mis manos comenzaron a temblar, una parte de mí gritaba que me fuera, que saliera de ahí y volviera al auto y olvidara que había ido, pero mis pies no obedecían. O obedecían otra orden, una orden más profunda. Seguí caminando, despacio. Cada paso parecía durar una eternidad. El piso de madera rechinaba levemente bajo mi peso, pero ese sonido era amortiguado por los otros sonidos que venían del cuarto. Ahora podía oír claramente, eran gemidos de placer, intensos, rítmicos, y junto con ellos un ruido de movimiento, de fricción, de muebles rechiñando. Mi estómago se revolvió. Yo sabía lo que era, claro que lo sabía, pero mi mente se negaba a procesarlo completamente. Pensé, es Beatriz con Rafael. Ellos están teniendo un momento íntimo. Y yo, como un idiota, invadí. Debía irme. Debía salir de ahí inmediatamente y fingir que nunca había llegado. Llamar en un rato, decir que estaba pasando cerca y pensó en visitarla, darle tiempo de arreglarse, Pero no me fui. Algo me jalaba hacia esa puerta, una fuerza magnética, terrible, que no podía resistir. Necesitaba ver, necesitaba confirmar que era solo eso, solo mi hija con su marido, y entonces podría irme y morir de vergüenza en paz. Llegué cerca de la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Puse la mano en la pared para apoyarme. La pared estaba fresca contra mi palma sudada. Respiré profundo, intentando controlar el temblor del cuerpo. La luz que salía por la rendija era amarillenta, ámbar. Debía ser la lámpara del buró. Ellos siempre dejaban esa luz encendida, una luz suave, romántica. Recordaba cuando ayudé a armar el cuarto, Beatriz diciendo que esa luz hacía todo más acogedor. Pero no había nada de acogedor en lo que estaba sintiendo en ese momento. Me incliné levemente, solo un poco, solo lo suficiente para poder ver a través de la rendija de la puerta. Y lo que vi, Dios del cielo. Lo que vi en ese cuarto me congeló completamente. Cada músculo de mi cuerpo se puso rígido. Dejé de respirar. Mi cerebro tardó algunos segundos en procesar la imagen, como si estuviera viendo algo tan fuera de lo común, tan imposible, que necesitara tiempo extra para entender. Mi hija, mi Beatriz, en su cuarto, en su cama, pero no estaba sola, y no estaba con Rafael, estaba con una mujer que yo no conocía, una mujer de cabello corto y oscuro, cuerpo atlético, piel bronceada. Estaban entrelazadas de una forma que no dejaba ninguna duda de lo que estaba pasando. Mi mente quedó en blanco.
literalmente en blanco, como si alguien hubiera borrado todos los pensamientos de una vez. Seguí ahí, paralizado, mirando por esa rendija, sin poder procesar, sin poder reaccionar. La escena continuaba frente a mí. Los movimientos, los sonidos, todo continuaba, ajeno a mi presencia del otro lado de la puerta. Ellas no sabían que yo estaba ahí, no tenían idea de que su padre, el viejo José, estaba ahí en el pasillo, invadiendo el momento más íntimo de ellas. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Pudieron haber sido segundos, pudieron haber sido minutos. El tiempo había perdido significado. Solo me quedaba mirando, mi cerebro intentando procesar, intentando entender, intentando encajar esa imagen en la realidad que yo conocía. Mi hija, mi Beatriz, con una mujer. Y entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor, todo vino de una vez. La comprensión, el shock, la confusión, la rabia, la tristeza, la vergüenza. Una avalancha de emociones tan fuerte que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Retrocedí de la puerta. Demasiado rápido. Choqué contra la pared del pasillo del otro lado. El sonido no fue alto, pero en la tensión de ese momento pareció estruendoso. Y los sonidos del cuarto se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que cualquier cosa. Mucho peor. Porque en ese silencio yo sabía que había sido descubierto. Ellas habían oído. Habían notado que alguien estaba ahí. Me quedé paralizado en el pasillo, de espaldas a la pared, mi pecho subiendo y bajando en una respiración descontrolada que intentaba ahogar. Oí movimientos rápidos dentro del cuarto, susurros urgentes, el rechinar de la cama, pasos apresurados. Mi primer instinto fue correr, salir de ahí, volver al auto, irme y fingir que nada había pasado. Pero mis piernas no se movían. Era como si tuviera raíces prendiéndome a ese lugar. Y entonces oí su voz. ¿Hay alguien ahí? La voz de Beatriz, mi hija, sonando asustada, tensa. Oí más movimiento, el sonido de tela, probablemente ellas vistiéndose a las prisas. Necesitaba decidir. Necesitaba hacer algo. No podía simplemente quedarme ahí como una estatua. Mi mente corría frenéticamente, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa. Y entonces, no sé de dónde vino el valor, o tal vez fue solo desesperación, respondí. «Soy yo, Beatriz. Es papá». Mi voz salió ronca, temblorosa. Apenas la reconocí como mía. Hubo un silencio pesado después de mis palabras, un silencio cargado de horror, de pánico, de reconocimiento de lo que acababa de pasar. Oí un sonido ahogado que parecía un gemido de angustia, más movimiento frenético, y entonces la puerta se abrió completamente. Mi hija apareció en la puerta. Se había puesto una bata encima, amarrada a las prisas, el cabello despeinado, el rostro rojo, pero lo que me perforó como una daga fueron sus ojos. Esos ojos que conocí desde que nació, que había visto en todos los estados emocionales posibles, ahora me miraban con una mezcla de terror, vergüenza y traición. Traición, como si yo la hubiera traicionado, y tal vez sí lo hice. «¿Papá?», susurró, y su voz estaba quebrada. «Papá, ¿cómo tú...?» No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada. Solo me quedaba ahí, mirándola, a mi niña, y viendo a una extraña. ¿O será que yo era el extraño? ¿Será que nunca realmente conocí a mi hija? Pude ver por encima de su hombro a la otra mujer en el cuarto. Se había puesto una camiseta rápidamente y estaba sentada en la orilla de la cama, los ojos muy abiertos, el rostro pálido. Era más joven que Beatriz, tal vez unos 25, 30 años. Bonita, de una forma que me hizo sentir aún peor por haberlo notado. Yo traje un pastel, fue lo que logré decir. Mi voz sonó ridícula, inadecuada, patética. Un pastel. Había venido a traer un pastel y había terminado invadiendo esto. Beatriz cerró los ojos con fuerza, como si sintiera un dolor físico.
Sus manos apretaban la bata, los nudillos blancos de tanta fuerza. No sabía que... Dejé de hablar, porque ¿qué iba a decir? ¿Que no sabía que estaba con una mujer? ¿Que no sabía que mi hija, que ella era... Ni siquiera podía formar la palabra en mi mente. «Necesitas irte», dijo ella. Su voz estaba más firme ahora, pero yo podía ver que era una firmeza forzada, un intento de control en medio del caos. «Por favor, papá, por favor, solo vete». Cada palabra de ella era una puñalada. Me estaba mandando, expulsando de su casa, de su vida, y yo lo merecía. Claro que lo merecía. Yo había invadido, había visto algo que no debía verse, había violado su privacidad de la peor forma posible. Pero aún sabiendo eso, aún entendiendo, dolía como nada nunca había dolido en mi vida. «Beatriz, yo...» Intenté de nuevo, pero ella levantó la mano, interrumpiéndome. «No, ahora no, papá, no ahora, por favor». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, gruesas, silenciosas, y ver a mi hija llorar, saber que yo era la causa de esas lágrimas, fue demasiado para mí. Retrocedí un paso, después otro. Ella siguió ahí parada en la puerta del cuarto, mirándome, llorando, y yo seguí retrocediendo por el pasillo. Pasé por las fotos felices en la pared, por la sala en penumbras, hasta llegar a la puerta de entrada. Tomé el pastel que había dejado en la mesita. Ese pastel ridículo, inútil. Lo sostuve contra el pecho como si fuera algún tipo de escudo, alguna protección contra el dolor que estaba sintiendo. Miré hacia atrás una última vez. Beatriz había salido del pasillo y estaba en la sala ahora, a una distancia segura, todavía llorando, todavía mirándome con esos ojos. «Lo siento mucho», susurré. Ni sé si me oyó. Y entonces salí. El sol afuera era cegador después de la penumbra de la casa, tan fuerte que tuve que cerrar los ojos por un momento. El mundo seguía normal afuera. La gente seguía pasando, los pájaros seguían cantando, los autos seguían pasando como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no acabara de voltearse de cabeza. Caminé hasta el auto, mis piernas estaban flojas, abrí la puerta, entré, puse el pastel en el asiento del pasajero, encendí el motor con manos temblorosas, y solo entonces, ahí, solo en el auto, comencé a llorar. Lloré como no lloraba desde que mi esposa murió. Lloré por la inocencia perdida, por la relación destruida, por el futuro incierto. Lloré por haber sido tan idiota de aparecer sin avisar. Lloré por todo lo que había visto y no podía borrar de la memoria. Y mientras lloraba, una sola pregunta hacía eco en mi cabeza repetidamente, sin respuesta: ¿qué hago ahora? Manejé a casa en un estado de shock del que apenas recuerdo el camino. Es como si mi cuerpo estuviera en piloto automático, tomando las curvas, deteniéndose en los semáforos, siguiendo las calles, mientras mi mente estaba atrapada en ese pasillo, en esa visión, en ese momento. Cuando llegué al apartamento, ya era final de tarde. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa, colores hermosos que parecían una ofensa a lo que estaba sintiendo. Subí las escaleras despacio. Cada escalón pesaba toneladas. Puse la llave en la cerradura, entré, cerré la puerta detrás de mí. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado. La taza de café todavía en la mesa de la cocina, el periódico abierto en la silla. Todo normal. Pero yo ya no era el mismo hombre que había salido de ahí algunas horas atrás. Puse el pastel en el refrigerador. No sé por qué. Era un gesto automático, sin sentido. Ese pastel nunca iba a ser comido, pero lo puse ahí de todas formas. Me senté en el sofá. No encendí la TV, no encendí las luces, solo me quedé ahí sentado mientras el apartamento se obscurecía a mi alrededor, hundiéndose en las sombras de la noche que llegaba. Y comencé a pensar, a procesar, a intentar entender. Mi hija estaba con una mujer. Esa era la verdad cruda, innegable. Pero ¿cómo? ¿Por qué?
¿Desde cuándo? Comencé a revolver la memoria buscando señales, pistas que había perdido. ¿Será que siempre fue así? ¿Será que cuando se casó con Rafael ya sabía que sentía atracción por mujeres? ¿O será que lo descubrió después? ¿Y Rafael? ¿Dónde estaba? ¿Él sabía? ¿Será que se habían separado y yo ni me enteré? Pero su auto no estaba ahí, solo el de ella. ¿Será que él estaba de viaje? ¿Será que ella aprovechaba esas ausencias para...? Mi mente creaba escenarios, historias, explicaciones, cada una peor que la otra, y junto con esas historias venían las preguntas sobre mí. ¿Por qué nunca me lo contó? ¿Por qué me escondió esto? ¿Será que tenía vergüenza? ¿Será que tenía miedo de mi reacción? ¿Y cuál sería mi reacción? Ni yo lo sabía. Nunca había pensado en eso. Nunca había imaginado que tendría que pensar en eso. Crecí en una época diferente, en una familia rígida, religiosa. Mi padre habría muerto antes de aceptar algo así. Y yo siempre me consideré de mente abierta, moderno. Lo veía en la TV, lo veía en las calles, sabía que existía, pero era algo distante, algo que les pasaba a otros, no a mi familia, no a mi hija. Y entonces me di cuenta de algo que me hizo sentir aún peor. Estaba pensando en mí, en mi shock, en mi confusión, en mi sufrimiento. Pero ella y Beatriz, ¿cómo debía estar sintiéndose en ese momento? La imaginé en la casa, probablemente todavía llorando, probablemente aterrada por lo que iba a pasar ahora. ¿Pensaría que le iba a contar a Rafael? ¿Pensaría que la iba a rechazar? ¿Pensaría que yo iba...? Dios mío. ¿Pensaría que ya no la amaba? Esa posibilidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me levanté del sofá de un salto. Encendí las luces, busqué el celular. Necesitaba llamarla. Necesitaba decirle que estaba todo bien. ¿Pero lo estaba? ¿Yo podía decir eso honestamente? Tomé el teléfono. Miré la pantalla. Tenía un mensaje de ella. Mi mano tembló cuando lo abrí. El mensaje era corto, directo, pero el peso de las palabras era inmenso. Me pedía tiempo, pedía que no la llamara, que no apareciera, que necesitaba procesar todo lo que había pasado, que me buscaría cuando estuviera lista para conversar. Dejé el teléfono, sentí las piernas flaquear de nuevo, me senté en la silla de la cocina. Ella necesitaba tiempo, lejos de mí, porque mi presencia, mi existencia, era ahora una fuente de dolor para ella. Los días que siguieron fueron los peores de mi vida, peor que cuando mi esposa murió, porque al menos ahí yo sabía qué hacer, sabía cuál era mi papel. Había funeral que organizar, papeles que resolver, gente que recibir. Había una rutina de duelo que la sociedad conoce y acepta. Pero esto no tenía guión. No había nadie con quien conversar. No podía llamar a los amigos del taller y decir lo que había pasado. No podía buscar a un sacerdote o un psicólogo sin admitir lo que había hecho, lo que había visto. Estaba solo con esto, completamente solo. Comencé a hacer búsquedas en Internet. A las 3 de la mañana, sentado frente a la computadora vieja del cuarto, con solo la luz de la pantalla iluminando mi rostro cansado. Buscaba respuestas, buscaba entender. Leía artículos, foros, testimonios de padres que habían pasado por algo similar, y me di cuenta de algo que me sorprendió. Era más común de lo que yo imaginaba. Había miles, millones de familias enfrentando esto, padres descubriendo que sus hijas, sus hijos, eran diferentes de lo que ellos esperaban. Pero lo que más me impactó fue leer las historias de esas personas, de las hijas, de los hijos, el miedo que sentían, el terror de ser rechazados por las personas que más amaban, las historias de familias que se destruyeron, de padres que expulsaron a sus hijos, de jóvenes que se quitaron la vida porque no soportaban la presión. Y entonces sentí un frío en la columna. Mi Beatriz, ¿cuánto tiempo había guardado esto? ¿Cuánto había sufrido en silencio? ¿Cuántas noches había pasado llorando, aterrada de que descubriera, aterrada de perderme? Pasé las manos por el rostro. Estaba cansado, tan cansado. No dormía bien de hacía días. Cerraba los ojos y veía esa escena de nuevo. El cuarto, la luz ámbar, las dos figuras entrelazadas, y junto con esa imagen venía la expresión en el rostro de Beatriz cuando me vio. Ese terror puro, esa vergüenza, esa súplica silenciosa. Una semana después del incidente,
Mi celular sonó. Era de noche. Yo estaba sentado en la oscuridad de la sala, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Vi su nombre en la pantalla. Beatriz. Mi corazón casi sale del pecho. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Respondí. No dijo nada al principio, solo oí su respiración del otro lado, y yo tampoco dije nada. No sabía qué decir. Nos quedamos ahí, padre e hija, conectados por esa línea telefónica, en un silencio que gritaba todo lo que no podíamos expresar. Entonces ella habló. Su voz estaba cansada, rouca, como si hubiera pasado días llorando. Me dijo que necesitábamos conversar, que no podíamos seguir así, que esto estaba matándola por dentro, y me preguntó si yo podía ir a su casa el día siguiente, en la tarde, cuando Rafael no estuviera. Rafael. Entonces él no sabía, o sabía pero no estaba involucrado en la conversación. Mi mente corría con posibilidades, pero dije que sí. Claro que iría. Iría a cualquier parte si eso significaba poder arreglar lo que había roto. Colgamos. Y pasé la noche entera despierto, pensando en qué decir, cómo actuar, cómo ser el padre que ella necesitaba en ese momento. Al día siguiente, me arreglé con cuidado. La misma camisa azul, el mismo perfume. Como si pudiera recrear aquel día y hacer todo diferente esta vez. Manejé hasta su casa con el corazón en la garganta, las manos sudando en el volante. Cuando llegué, el portón estaba cerrado. Toqué el timbre, esperé, y entonces la puerta de la casa se abrió y ahí estaba ella. Se veía terrible. Ojos hinchados, rostro pálido, había adelgazado. En solo una semana, mi hija parecía haber envejecido años, y la culpa me atravesó como una lanza. Entramos en la casa en silencio. Me llevó a la sala. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, un océano de incomodidad entre nosotros. El mismo sofá donde probablemente habíamos compartido cientos de momentos felices, ahora se sentía como territorio enemigo. Ella habló primero, y lo que dijo me rompió el corazón en pedazos que no sabía que podían romperse. Me contó todo. Cómo desde adolescente había sentido que era diferente, cómo había intentado ignorar esos sentimientos, rezar para que desaparecieran, cómo había salido con chicos, tratando de ser normal, de ser lo que todos esperaban, y cómo conoció a Rafael y realmente intentó amarlo de la forma que se supone que una esposa debe amar a un marido. Pero no funcionó. Nunca funcionó completamente. Y hace 2 años conoció a esa mujer, Laura, colega de trabajo. Al principio era solo amistad, pero se convirtió en algo más. Algo que ella no podía negar, no podía resistir. Rafael sabía, llevaban 1 año de terapia de pareja. Estaban intentando descubrir si podían salvar el matrimonio o si lo mejor era separarse. Él era bueno con ella, comprensivo, pero también estaba sufriendo, y ella estaba destrozada por estar haciéndole eso. Me contó cómo cada domingo, cuando venía a almorzar conmigo, fingía, sonreía, conversaba, actuaba como si todo estuviera bien, porque tenía miedo, miedo de mi reacción, miedo de decepcionarme, miedo de perder al único padre que tenía. Y cuando terminó de hablar, cuando se quedó ahí sentada, pequeña y vulnerable en ese sofá enorme, esperando mi veredicto, mi juicio, mi aceptación o rechazo, entendí algo que me parecía imposible antes. Entendí que todo este tiempo yo había sido un cobarde. Cobarde por no darle el espacio seguro para que pudiera ser quien realmente era, cobarde por proyectar mis expectativas en ella sin preguntarle qué quería, cobarde por aparecer sin avisar y poner mis necesidades por encima de su privacidad. Y lo más importante, entendí que mi hija seguía siendo mi hija, la misma niña que me abrazaba cuando llegaba del trabajo, la misma adolescente que estudiaba hasta tarde y me pedía ayuda con matemáticas, la misma mujer que me llamó para cantarme cumpleaños. Nada de eso había cambiado. Lo único que había cambiado era mi percepción, mi conocimiento. Pero ella seguía siendo la misma persona, mi Beatriz. Me levanté del sofá. Ella me miró con esos ojos llenos de lágrimas, de esperanza, de miedo. Y crucé ese océano que nos separaba. Me senté a su lado y la abracé. La abracé como no la había abrazado desde que era niña. Fuerte, protector, incondicional. Y sentí su cuerpo tenso relajarse.
Sentí los sollozos sacudirla. Sentí las lágrimas mojando mi camisa. Y le susurré al oído las palabras que ella necesitaba oír. Las palabras que yo debería haberle dicho hace años. Las palabras que todo hijo merece escuchar de su padre. Le dije que la amaba, que nada podía cambiar eso, que lamentaba haber invadido su privacidad, lamentaba haberla puesto en esa situación, que ella no me debía explicaciones, que no tenía que justificar quién era o a quién amaba. Le dije que estaba orgulloso de ella, por su valentía, por su honestidad, por intentar ser feliz incluso cuando era difícil. Le dije que sentía que ella hubiera tenido que pasar por esto sola, que hubiera tenido miedo de mí. Y le prometí que de ahí en adelante iba a ser diferente, que iba a aprender, iba a escuchar, iba a ser el padre que ella merecía. Que si ella quería presentarme a Laura, yo estaría feliz de conocerla. Que lo único que me importaba era su felicidad. Nos quedamos ahí abrazados, llorando juntos, por mucho tiempo. Y sentí algo cambiar entre nosotros. Algo romperse y algo nuevo nacer en su lugar. Algo más honesto, más real, más fuerte. Cuando finalmente nos separamos, ella me miró con una sonrisa pequeña, frágil, pero genuina. La primera sonrisa que le veía en semanas. Y en ese momento, entendí la verdad que había estado buscando. La verdad no era sobre su orientación sexual. La verdad no era sobre Laura o Rafael o las decisiones que ella tenía que tomar. La verdad era más simple y más complicada que todo eso. La verdad era que el amor de padre no tiene condiciones, no tiene requisitos. No se gana ni se pierde basado en quién eres o a quién amas. El amor de padre simplemente es, existe, permanece. Y yo casi había destruido eso, por orgullo, por miedo, por ignorancia. Casi había perdido a mi hija porque no pude ver más allá de mis propias expectativas, de mis propios prejuicios. Pero tuve una segunda oportunidad. Y no iba a desperdiciarla. Pasaron 6 meses desde aquel día. 6 meses que me enseñaron más sobre mí mismo, sobre el amor, sobre la familia, que todos los 67 años que había vivido antes. Beatriz y Rafael se divorciaron. Fue amigable, en lo posible que un divorcio puede ser amigable. Él era un buen hombre, todavía lo es, y parte de mí siente pena por él, por haber sido arrastrado a una situación que no era culpa de nadie realmente. Solo la vida siendo complicada como siempre es. Conocí a Laura, oficialmente, apropiadamente, en un almuerzo que Beatriz organizó un mes después de nuestra conversación. Estaba nervioso, no voy a mentir, pero ella resultó ser encantadora, inteligente, cariñosa con mi hija, respetuosa conmigo. Me di cuenta rápidamente de que Beatriz la amaba de verdad. Se veía en la forma en que se miraban, en cómo sus manos se encontraban naturalmente, en cómo sonreían. Y me di cuenta de que era exactamente así como mi esposa y yo nos mirábamos cuando éramos jóvenes, ese amor genuino, esa conexión real. ¿Y cómo podía yo, como padre, oponerme a eso? ¿Cómo podía querer menos que esa felicidad para mi hija? Pero a pesar de todo esto, a pesar de la reconciliación, a pesar del nuevo entendimiento entre nosotros, hay algo que nunca me va a dejar: el arrepentimiento. Me arrepiento cada día de haber ido a esa casa sin avisar. Me arrepiento cada vez que cierro los ojos y veo esa escena, esa invasión terrible de su privacidad. Me arrepiento de la expresión en su rostro cuando me vio en ese pasillo, de las lágrimas, del terror, porque podría haber sido diferente. Todo podría haber sido diferente. Si yo hubiera llamado antes, si hubiera respetado su espacio, ella habría tenido la oportunidad de contarme a su manera, en su tiempo. Habríamos podido tener esa conversación sin el trauma, sin la vergüenza, sin la violación. Ella me perdonó. Me lo dijo explícitamente. Dice que entiende, que fue un accidente, que tal vez hasta fue bueno que pasara porque la forzó a finalmente ser honesta. Pero yo no puedo perdonarme, porque aprendí algo importante ese día, algo que debería haber sabido toda la vida. Las personas merecen su privacidad,
merecen sus secretos, merecen el derecho de revelar las partes de sí mismas cuando estén listas, no cuando alguien más irrumpe sin permiso. Y los padres, específicamente los padres, necesitan entender que sus hijos crecen, se vuelven adultos, tienen vidas que no nos incluyan en cada detalle. Y eso está bien, eso es saludable, eso es necesario. Pero en mi soledad, en mi necesidad de sentirme importante, de sentirme necesitado, violé eso. Puse mis emociones, mis deseos por encima de su derecho a la privacidad. Y por eso voy a vivir con esta culpa para siempre. Ahora cuando voy a visitar a Beatriz y Laura en su nuevo apartamento, siempre llamo antes, siempre espero confirmación, siempre respeto sus límites. Es lo mínimo que puedo hacer. Y cuando llego y veo a mi hija feliz, viviendo auténticamente sin tener que esconder quién es, siento una mezcla de alegría y dolor. Alegría por ella, dolor por casi haberlo arruinado todo. Las noches son las peores. Cuando estoy solo en mi apartamento, cuando el silencio es ensordecedor, cuando no hay nada que me distraiga de mis pensamientos. En esas noches reproduzco ese día en mi mente una y otra vez, buscando el momento exacto donde pude haber tomado una decisión diferente. Debí haber llamado desde el auto. Debí haber dado la vuelta cuando vi la puerta abierta. Debí haberme ido cuando oí los sonidos. Debí, pero no lo hice. Y ahora tengo que vivir con las consecuencias. La gente dice que todo pasa por una razón, que no hay errores, solo lecciones. Y tal vez tengan razón. Tal vez tuve que pasar por esto para aprender, para crecer, para convertirme en el padre que mi hija necesitaba. Pero hay un costo. Siempre hay un costo. El costo fue esa inocencia perdida, esa imagen que no puedo borrar, esa violación de confianza que, aunque perdonada, nunca será olvidada completamente. Y la lección, la terrible lección que aprendí de la forma más dura posible es esta. Las personas merecen su privacidad, merecen sus secretos, merecen el derecho de revelar las partes de sí mismas cuando estén listas, no cuando alguien más irrumpe sin permiso. Y los padres, específicamente los padres, necesitan entender que sus hijos crecen, se vuelven adultos, tienen vidas que no nos incluyen en cada detalle, y eso está bien, eso es saludable, eso es necesario. Pero en mi soledad, en mi necesidad de sentirme importante, de sentirme necesitado, violé eso. Puse mis emociones, mis deseos por encima de su derecho a la privacidad, y por eso voy a vivir con esta culpa para siempre. Ahora cuando voy a visitar a Beatriz y Laura en su nuevo apartamento, siempre llamo antes, siempre espero confirmación, siempre respeto sus límites. Es lo mínimo que puedo hacer. Y cuando llego y veo a mi hija feliz, viviendo auténticamente sin tener que esconder quién es, siento una mezcla de alegría y dolor. Alegría por ella, dolor por casi haberlo arruinado todo. Las noches son las peores, cuando estoy solo en mi apartamento, cuando el silencio es ensordecedor, cuando no hay nada que me distraiga de mis pensamientos. En esas noches reproduzco ese día en mi mente una y otra vez, buscando el momento exacto donde pude haber tomado una decisión diferente. Debí haber llamado desde el auto, debí haber dado la vuelta cuando vi la puerta abierta, debí haberme ido cuando oí los sonidos, debí, pero no lo hice. Y ahora tengo que vivir con las consecuencias. La gente dice que todo pasa por una razón, que no hay errores, solo lecciones, y tal vez tengan razón. Tal vez tuve que pasar por esto para aprender, para crecer, para convertirme en el padre que mi hija necesitaba. Pero hay un costo, siempre hay un costo. El costo fue esa inocencia perdida, esa imagen que no puedo borrar, esa violación de confianza que, aunque perdonada, nunca será olvidada completamente. Y la lección, la terrible lección que aprendí de la forma más dura posible es esta. Las personas merecen su privacidad, merecen sus secretos, merecen el derecho de revelar las partes de sí mismas cuando estén listas, no cuando alguien más irrumpe sin permiso. Y los padres, específicamente los padres, necesitan entender que sus hijos crecen, se vuelven adultos,
tienen vidas que no nos incluyen en cada detalle, y eso está bien, eso es saludable, eso es necesario. Y por eso reconozco que no puedo ir nunca más al pasado. Ahí está mi historia, mi confesión, mi advertencia. A todos los padres allá afuera, amen a sus hijos, acéptenlos, apóyenlos, pero respeten sus límites, respeten su privacidad, respeten el derecho a ser quienes son, en su propio tiempo, a su propia manera. No cometan mi error, porque el arrepentimiento es una carga pesada de llevar. Y yo la voy a cargar por el resto de mi vida.